Muy buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Es interesante lo que vemos acá en Hechos capítulo 2. Si nosotros nos fijamos en todo lo que viene anterior a esto, en la vida de los apóstoles, en la vida de los que estaban acá en este aposento alto, esperando por orden del Señor la llegada del Espíritu Santo, veríamos personas que solo uno de ellos, de los discípulos, estuvo a los pies de la cruz del Señor, el apóstol Juan, a quien el Señor Jesús le encarga el cuidado de su madre y que la tome como su propia madre y él fuera como su propio hijo. Pero luego estaba María también a los pies de la cruz, estaba María Magdalena, pero los discípulos estaban mirando de lejos, ¿no? E inclusive cuando fue condenado y estaban allí en el patio del sumo sacerdote, Pedro, quien fuera luego el encargado de la apertura del Evangelio tanto a los judíos como a los gentiles, utilizando esas llaves del reino de los cielos que el Señor le mencionara en Mateo 18, llegó a proferir insultos para diferenciarse de los cristianos, porque les decían, pero vos hablás como un cristiano, vos sos un seguidor de Cristo. Y él, para mostrar que no era un seguidor de Cristo, aunque sí lo era, negando al Señor, entonces él le niega y llega a dar insultos, llega a mostrarse como una persona totalmente alejada de los caminos del Señor, hasta el momento en el que el Señor lo mira, ¿no es cierto? Y esa mirada que se cruza del Señor Jesús con Pedro lo quiebra, de tal manera que Pedro se va de ese lugar y no puede volver a levantar su rostro y mirar al Señor hasta que el Señor mismo se presenta delante de él, ¿no? Cuando el Señor resucita y van allí las mujeres al sepulcro y ven el sepulcro vacío y van y le dicen a los apóstoles, miren, el sepulcro está vacío, el Señor ha resucitado. ¿Quiénes corrieron al sepulcro allí? Pedro y Juan, ¿no es cierto? Y Pedro entró como una tromba allí, pero el Señor Jesús no estaba. Y el Señor Jesús le va a decir a las mujeres, díganle que vayan, me esperen allá, y díganle a Pedro también que vaya, ¿no? Y allí se encuentra el Señor Jesús con Pedro y le muestra todo su amor y la capacidad única de Dios de perdonar aún lo más profundo de nuestros pecados. Y la vida de Pedro es transformada, una porque estuvo con el Señor Jesús, pero mientras él estaba con el Señor Jesús había un montón de cosas que no entendía. A tal punto que el Señor Jesús le llega a decir, es necesario que yo vaya y muera. Y Pedro empieza a decirle, unos minutos antes le había reconocido que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando Cristo pregunta, ¿quién dicen que soy? Pero allí Pedro le va a decir, mirá, no te conviene que vayas a la cruz, empieza a reconvenirlo, hasta el punto que el Señor Jesús le tiene que decir, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Está siendo utilizado por el mismo diablo para tratar de impedir la obra de redención que tengo que hacer en la cruz. Pero ese encuentro del Cristo resucitado con Pedro le transforma, le quiebra seguramente. Pedro recibe todo el amor que venía recibiendo del Señor Jesús, pero allí seguramente lo dimensiona de una manera distinta, pero igualmente todavía no tenían el Espíritu Santo sobre sí mismos. Así que llegamos a Hechos capítulo 2 y están todos aquí luego de que ya estuvieron con Cristo 40 días, ya es todo un jolgorio, ya es todo alegría, todo gozo, todo esperanza, pero se les envía a que se queden quietos, que no hagan nada hasta que llegue el Espíritu Santo. Entonces están allí reunidos y esperando, y comienza el capítulo 2 del libro de los Hechos, y allí viene la llegada, el descenso del Espíritu Santo para morar en forma permanente sobre aquellos que han sido salvos. La morada del Espíritu Santo, el accionar del Espíritu Santo hasta ese momento había sido distinto. En el Antiguo Testamento, por supuesto, que el Espíritu Santo también accionó, pero no había una morada permanente, había un descenso, había una morada transitoria en algunas personas para capacitarlos para determinada tarea, en algún profeta, en algún momento,
pero no había una morada permanente allí. Pero cuando Cristo resucita, antes aún de resucitar, ¿qué le dice en San Juan, capítulo 17? Les conviene que me vaya. Si yo me voy, les voy a enviar el Consolador. Él va a venir, Él les va a hacer saber a ustedes un montón de cosas que en estos 3 años, por más que la Biblia dice que no alcanzarían los libros del mundo para poder escribir las cosas que se vivieron con el Señor Jesús en esos 3 años y las cosas que enseñó, por eso tenemos solamente algunas cosas que son las que Dios determinó que tenemos que saber. Pero ahora sí le dice el Señor Jesús a sus discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, le va a dar a conocer muchísimas más cosas. Y nosotros vemos acá una diferencia enorme en Hechos capítulo 2, en estas personas, en estos hermanos que reciben el Espíritu Santo, en cómo actúan, a cómo eran antes, aún teniendo el conocimiento técnico de las Escrituras y de cómo sería la cuestión. Y comienza el capítulo 2 diciendo en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de moscos, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y relata acá lo que dice el profeta Joel, que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por eso. Hay una diferencia sustancial, ¿no es cierto?, entre el Pedro que le negó, que insultaba y que se fue, con este Pedro que va a enfrentar a los mismos que le habían pedido morir, a los mismos que habían pedido que le crucificaran, para decirle, vosotros son los asesinos, ustedes son los asesinos. Vosotros prendisteis y matasteis por mano de inicuos, porque no lo hicieron ellos, sino por mano de los romanos, crucificándole. Y por más que fueron los romanos que le clavaron los clavos allí en la cruz, ustedes son los responsables de esa muerte, les está diciendo. Qué diferencia tremenda cuando el Espíritu Santo está gobernando una vida. Inclusive fíjense que para que el Espíritu Santo comience a actuar aquí, ¿qué dice que estaban todos
en ese aposento alto. ¿Cómo estaban? Todos unánimes juntos. La palabra unánimes es de un solo ánimo, es de un solo sentir. Habla no solo de un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo objetivo, sino también que habla de honestidad. No habla de un doble ánimo, unánimes, un solo ánimo. No es alguien que dice una cosa porque es lo políticamente correcto o que es lo que conviene decir, pero piensa otra o tiene otro objetivo distinto a lo que el común de ese grupo tiene. Unánimes habla de un solo espíritu, de un solo sentir, de un solo objetivo, pero también habla de honestidad, de un corazón sincero, que está actuando en conjunto con la iglesia que estaba allí siendo formada en ese momento. Cuando hay esa unanimidad en la iglesia, en el grupo, entonces llega el Espíritu Santo y viene ineludiblemente la predicación del Evangelio, donde sucede, fíjense en el versículo 41, lo que cualquier iglesia local querría que suceda. ¿Qué es lo que queremos en una iglesia local? Crecer en el conocimiento de la verdad, en santidad, pero queremos también compartir el Evangelio y que otras personas lleguen al conocimiento de la verdad, lleguen a ser salvos y se añadan a la iglesia. ¿Por qué tenemos 178 butacas si somos 100, 110, 120, 80? Depende del día. Porque estamos queriendo que se llenen, estamos queriendo predicar el Evangelio no para llenar la butaca, sino para que más personas sean salvas. Y el versículo 41 dice que a raíz de la unanimidad que había en la iglesia, a raíz de la llegada del Espíritu Santo, el permitir ellos que el Espíritu Santo les guíe, pararse, porque estaban en un aposento ahí reunidos, juntos, se escuchó el estruendo, podrían haberse quedado adentro. Se juntó el pueblo, pero ellos salieron al pueblo y allí comenzaron a hablar, a predicar el Evangelio en los idiomas de todos los que estaban allí presentes. Una cantidad que acabamos de leer en esa lista. Y llega el versículo 41 y dice que se añadieron, o sea, se convirtieron y fueron bautizados, ¿cuántos? 3.000 personas. Luego Pedro va a ver otra predicación que va a hacer a poquitos días después y que va a haber 5.000 convertidos más. La iglesia crece exponencialmente de repente y en muy poco tiempo. ¿Y cómo sucede esto? Porque estaban unánimes, juntos, en honestidad, buscando solo la gloria del Señor y dejándose guiar por el Espíritu Santo. Cuando eso sucede, entonces dice de que, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Está diciendo, quiero aceptar al Señor, me quiero convertir, ¿qué tengo que hacer? Entiendo que soy culpable. Y allí viene, dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor. Reconozcan a Cristo como su Salvador, para que también sea su Señor. Y entonces son salvos. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En Colosenses capítulo 3, arranca hoy. Comenzando desde el capítulo 2 inclusive, nos va a mencionar también cómo tiene que actuar el cristiano, cómo tiene que actuar el conjunto de cristianos que estamos en una iglesia. Y bueno, va hablando de varias cosas, pero comenzando en el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y te va a mostrar allí dos facetas. Podés estar apresado por las tradiciones, por enseñanzas de hombres, o estar en las enseñanzas y en los caminos del Señor. Cuando avanzamos un poquito más, fíjense en el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres que todas se destruyen con el uso, tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humilde y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No dice que sean malas estas conductas, dice que estas conductas aún pueden venir de querer uno prevalecer.
el apetito de la carne no es solamente la lujuria, la avaricia, también el egocentrismo. Porque Cristo nos llama, fíjense, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El ser humano, por naturaleza, es egocentrista. Piensa en sí mismo, en lo que quiere. Y como él quiere a una persona, bueno, la beneficia o lo beneficia, pero siempre porque está pensando en sí mismo. Cuando llegamos a Cristo, el Señor nos dice: miren, conductas que conducen a que vos prevalezcas no tienen sentido, porque es alimentar la carne, es alimentar que vos quieras prevalecer. Por eso no dice acá de que sean malas cosas, tienen cierta reputación, están bien, son bien vistas, no están mal. Pero no van a eso, no te van a llevar a derrotar los apetitos de la carne, entre lo que puede estar el egocentrismo, el buscar prevalecer uno a sí mismo. Por eso cuando leemos en Hechos capítulo 2 la unanimidad, que estaban juntos en un mismo sentir, necesariamente no puede estar presente el egocentrismo. No puede estar presente el que uno quiera tener cierta reputación, sino que tiene que estar el cristocentrismo. Todos mirando hacia Cristo, y ahí entonces somos unánimes. Cuando no importa quién lo haga, lo que importa es que se haga. Cuando no importa quién corta la cinta, lo importante es que se terminó la obra. Cuando no importa con quién acepta al Señor determinada persona, sabiendo que es un proceso muchas veces la salvación, sino que realmente lo podamos encontrar en el cielo y esté allá, junto con nosotros en la presencia del Señor. Y comienza el capítulo 3 de Colosenses diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esta palabra buscar no es una búsqueda de algo que no sabemos dónde está. Esa palabra buscar habla de indagar, habla de contemplación y de adoración. Es algo que nosotros vemos, que está presente, que conocemos, pero que por observación, por contemplación, y en este caso como es Dios, estamos hablando de las cosas de arriba, por adoración, empezamos a entender más quién es y transforma nuestra vida. Buscar las cosas de arriba quiere decir adorar a Dios, mantenerte en un cristocentrismo, buscando de que Cristo prevalezca, que la gloria sea para Él. Y luego dice: y poner la mira en las cosas de arriba. Esta mira en las cosas de arriba es un ejercitar la mente, es estar dispuesto mentalmente, solícito, hacer caso, cuidado, tener un sentimiento. Ya ahora no es solo la contemplación y la adoración de Dios, sino ejercitar mi mente para hacer las cosas que Dios quiera, buscando esas cosas en la guía del Espíritu Santo, como ya vimos anteriormente. Entonces no es lo que yo quiero, es que estoy ahora adorando a Dios y a disposición de Dios para que Él haga lo que Él quiera conmigo y a través mío. Y termina diciendo, o continúa diciendo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y acá no solo nos va a dar la recomendación que es buscar, adorar a Dios, no solo nos va a dar el recurso que es ejercitar la mente por medio de mirar, de ver qué es lo que tenemos que hacer, sino que nos va a dar la razón de por qué tenemos que ser así. Y dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Esta palabra muerto no es la misma palabra, es similar, pero está en otro tiempo que se usa en el capítulo 2. El capítulo 2 está hablando de un cadáver, estabais muertos. Pero en esto es alguien que ha sido muerto, que se ha provocado la muerte. La otra palabra habla de un cadáver, de un estado que ya estaba. Esto es algo que ha sido provocado, una muerte provocada. ¿Qué es lo que muere acá? Bueno, nosotros seguimos vivos, yo he aceptado al Señor y estoy vivo, ¿no? ¿Qué muere? Muere mi yo, para que ahora Cristo viva en mí, como versamos recién en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dejo el egocentrismo, dejo de pensar en mí, lo que yo quiero, lo que merezco, lo que son mis derechos, para poner todo eso a los pies de Cristo y que ahora Cristo sea en mí, que ahora Cristo sea formado en mí
y que yo pueda ser solamente, y entre comillas, porque es lo más glorioso de la vida, un siervo de Dios, un soldado del Señor Jesucristo, disponible para que Él haga lo que quiera a través mío. No que yo elijo lo que quiero hacer, sino que me pongo a disposición para que Cristo haga lo que quiera a través mío y en mí. La razón es que ya hemos muerto y que nuestra vida, o sea, la verdadera vida ahora está escondida en Cristo, dice, un día se va a manifestar. Claro, un día estaremos delante de Dios, delante de Cristo, seremos transformados y se va a manifestar quiénes son cristianos y quiénes no. Va a haber un grupo condenado al infierno y que van a estar allí, en el trono blanco al final de los tiempos, en la última resurrección para muerte. Pero un día Cristo va a venir y se va a manifestar esa vida, se va a materializar plenamente en nosotros. ¿Hoy tenemos vida espiritual? Sí. Pero como Pablo decía, todavía sufrimos los avatares de la carne, todavía luchamos con nuestra carne. Por eso estos pasajes bíblicos que dice, ojo que no vas a derrotar la carne con estas cosas, no vas a derrotar tus apetitos de la carne de querer ser o de pecados más de uso condenable fácilmente, con ciertos cultos y ciertas prácticas. Vas a derrotar la carne cuando estés sometido a Cristo, cuando Cristo viva en vos, cuando el Espíritu Santo realmente sea quien controla tu vida. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19, nos habla inclusive, nos advierte contra los carnales disfrazados, personas que aparentan ser espirituales, pero son carnales disfrazados. Fíjense, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No son parte del cuerpo, hablan de cosas que no conocen, están hinchados de hueco, sin sentido, no han crecido, es un hinchazón, y demandan actitudes, demandan cosas. Son carnales disfrazados de espiritual. Dios nos libre de estar en esa posición nosotros, de tener una cáscara, de tener un formato de cristiano, pero por dentro no estar guiándonos o no estar lleno del Espíritu Santo. Pero también hay una advertencia contra los esclavizantes, contra las doctrinas de hombres que no están basadas en las Escrituras, 20 al 23. Dice, y bueno, ya lo leímos recién, ojo que hay cosas que son doctrinas de hombres, y que no, hay cosas que son tradiciones o que son formas, que aún en la iglesia se adoptan, en las familias, que no están mal. Pero hay que diferenciar lo que es doctrina bíblica de lo que es tradición o formas. Las formas son adaptables, hasta son discutibles en el buen sentido. El formato, la forma, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, cómo las tradiciones que traemos, no son malas, no es que uno va contra las tradiciones. Pero tampoco se hace porque siempre se hizo así. Se hace porque la doctrina bíblica indica que se haga así. Entonces hay que diferenciar para no cargar a nosotros mismos, ni a los jóvenes, ni a otros, con cosas que a lo mejor no dice la Biblia, sino que son tradiciones nuestras, son cosas que nosotros traemos, que no quiere decir que sean malas, pero no quiere decir que sean exigibles a otros. ¿Se entiende? Luego, versículo 1 y 2, ya vimos la advertencia de la realidad de cada uno, la apreciación gloriosa de nuestro futuro eterno, el versículo 3 y 4, pero a partir del versículo 5 y hasta el versículo 17, nos da órdenes directas, muy abiertas y muy explícitas. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Y luego entra a hacer un detalle de pecados, cual ni aún se nombre entre vosotros, ¿no? Debería ser. Sin embargo, le está hablando a los creyentes, nos está hablando a nosotros, porque en nosotros están estas cosas. Y muy probablemente haya algunas personas hoy entre nosotros que estén practicando algo de esto, aunque no haya salido a la luz o que no se sepa. Ojalá que no. Pero las estadísticas dicen
si se cumple la estadística acá, que estamos en el horno, porque hay más de un 70% que mira páginas indebidas dentro de los cristianos, que hacen cosas, eso dicen las estadísticas. Si esta iglesia somos unos genios de la santidad, y bueno, ponele que hayamos bajado un 30%, ¿cuántos somos hoy acá? 80, 3 por 8, 24. Párense los 24 que están en el... No, yo ya estoy parado. ¿Entienden? Y fíjense lo que dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si tuviereis queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estas cosas son las que vieron las personas que no conocían al Señor de la iglesia primitiva. Por eso se agregaban de a bandadas. Por eso en la predicación del Evangelio se agregaron 3.000. Pasaron unos días, se agregaron 5.000. Y dicen que la iglesia de Jerusalén era gigantesca. Algunos tratan de enumerar, en ningún lado dice el número, pero en una población que no son los 8.000 millones de habitantes que tenemos hoy, donde una ciudad como Jerusalén podía tener quizás 100 y pico mil habitantes, algunos hablan de 200.000, algunos hablan de menos de 100.000. Estamos hablando de una iglesia probablemente de más de 20.000 miembros, de más de 20.000 personas. Probablemente bastante más. Es como si acá en Monte nosotros, en 25.000 habitantes, tuviéramos una iglesia con 5.000, 7.000 miembros, ¿no? Es mucho estadísticamente hablando, ojalá fueran los 25.000, pero no se da en ningún lado porque depende de la persona que decida aceptar al Señor o no. ¿Por qué sucedió eso ahí? Y hoy rara vez vemos que sucede en algún lugar. Por el accionar de los cristianos, por cómo vivían los cristianos. Porque lamentablemente, y lo digo por mí mismo también, obviamente, primero, porque no vivimos en una santidad tan explícita que llame la atención de las personas que no conocen al Señor y se vean atraídas a la luz. Porque muchas veces nos mimetizamos dentro de los inconversos y parecemos uno más. ¿Y cuántas veces? A veces hay alguno que se identifica en algún velorio, en algún lado, y dice: vos eras creyente, vos eras cristiano. O cuando pasa el tiempo, y aquella escuela secundaria a la que fuiste y no te identificaste como cristiano, pasa el tiempo y te encontrás con alguien que resulta que acepta el Señor, y dices: ah, pero yo acepté el Señor, ¿cómo nunca me hablaste? Y cómo nunca me hablaste, no solo eso, cómo nunca me di cuenta de que eras creyente. ¿Por qué una persona no se da cuenta de que sos cristiano? Porque soy igual a los demás, porque soy igual a los demás. Porque estás mimetizado, porque es uno más. Entonces, cuando somos uno más, el Evangelio no llega. ¿Por qué las personas no se convierten a veces? Por nosotros. Porque la obra del Espíritu Santo es tan potente que llega a la persona, a todos. Lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo que pasa es que las personas que no conocen a Dios, los que son naturales, no pueden entender las cosas de Dios. Porque para él son locuras. Es una locura que vivir en santidad. Que un noviazgo no tenga relaciones prematrimoniales es una locura en el mundo, ¿o no? No acá.
en algún lugar, algún creyente nuevo me ha preguntado, pero ¿y si después cómo no prueban? ¿Y si después no son compatibles? Digo, tranquilo que van a ser compatibles, están hechos para ser compatibles, ¿no? No se entiende muchas veces el por qué, ¿no? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no se puede? Bueno, nos parecemos a veces al mundo y entonces la persona que no puede ver a Dios porque son cosas incomprensibles, cuando nos mira a nosotros, corrobora que no son cosas practicables. ¿Entendés? Porque nos dice, no, esto es una locura, esto no se puede vivir. Y mira a un cristiano y le dice, a ver, el cristiano, claro, ve que no se puede vivir si no vive, como dice acá. Entonces la Biblia no es verdad. Entonces no hay atractivo en la Biblia, no hay atractivo en Dios para que yo llegue a Dios. Porque si el que me está diciendo que esto es la verdad, y que esto es lo practicable, y que esto es lo mejor, no lo vive. ¿No ves que no es verdad? Y en el Evangelio, en el evangelismo, muchas veces, más que hablar, que está perfecto hablar, necesitamos no ser impedimentos de la obra, viviendo de una manera que demuestra de que no vale la pena ser un cristiano, que es uno más. Por eso el Señor nos dice acá, ustedes quieren, nosotros queremos realmente aprovechar nuestra vida y ser, como dice en 1 Corintios capítulo 13, el amor que se manifiesta en la persona plenamente y que llega al final de ese capítulo y dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Recién hablábamos con mi sobrino antes de empezar la reunión. ¿Por qué el mayor de ellos es el amor? Porque es eterno. Porque la fe y la esperanza se terminan. ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando lo que se espera llega y lo que no se ve, la fe se termina. Porque ahora lo veo, es tangible el Señor Jesús. No necesito estar esperando que venga, vino. No necesito creer que existe, lo veo que existe, ya no hay fe. La esperanza, ¿qué es la esperanza? Bueno, de que es verdad que Cristo va a venir y vino, se terminó la esperanza. ¿Y el amor deja de ser? No. Porque es una de las características fundamentales de Dios, es una perfección de Dios fundamental de la que derivan muchos de sus atributos y de sus accionarios, de sus perfecciones más que de sus atributos, y que es una de las perfecciones comunicables al ser humano por creación. No por aceptar al Señor, por creación. El ser humano es capaz de amar por creación. Luego es capaz de amar como Dios, porque el Espíritu Santo lo gobierna. ¿Está? Pero las madres que son inconversas aman a sus hijos. Los padres que son inconversos aman a sus hijos. Muchos aman a sus esposas y a sus esposos y son moralmente probos, mucho más a veces que algunos creyentes, algunos inconversos. El amor no es una cualidad excluyente del cristiano, se perfecciona en el cristianismo, porque el Espíritu Santo te capacita para amar como Dios ama. ¿Cómo Dios ama? Ama sin esperar nada. Nos ama cuando no hay nada en nosotros amable, o sea, para ser amado. Nos ama cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando éramos la peor porquería, la cosa más inmunda que había, ahí Dios nos ama. Entonces el amor es eterno, permanece el amor. Ese amor que hoy debe ser practicado, y cuando vemos Hechos capítulo 2, hay unanimidad, hay honestidad, hay un mismo sentir, hay el coraje natural en el cristiano que es guiado por el Espíritu Santo para predicar a quien sea en el momento que sea. Guiado por el Espíritu Santo para utilizar las palabras justas que se necesitaban usar para que las personas entiendan, para confrontarnos con sus pecados, no para decirle está todo bien. Está bien que vamos a orar, que está todo bien, vamos a orar por vos, pero la persona necesita saber que es pecadora, que tiene que arrepentirse, que no es creer en Dios, que es creerle a Dios, que es quebrarse delante de Dios para, reconociendo la imposibilidad de ser salvo y su propio pecado, aceptarle como su Salvador. Porque si no, no es salvo. Y luego entonces la iglesia crece y dice que estaban
todos unánimes, dice, y nadie decía que era suyo nada de lo que tenía, eran una sola familia. ¿Qué era lo que había? Que la obra del Señor que los enamoraba y que había un amor entre ellos que era practicado a diario. Y entonces llega después a crecer la iglesia y Pablo ahora tiene que decir, muchachos, miren que ya no están como en la iglesia primitiva, ya no están como al principio. Tengan cuidado porque hay algunos que les están poniendo tradiciones. Ustedes creen que haciendo cosas y yendo a los cultos son santos y eso no frena el apetito, son cosas buenas que hay que hacer, pero eso, el apetito de la carne puede seguir estando. Pongan la mira en las cosas de arriba, busquen al Señor, adorarle, contemplar al Señor, porque eso es lo que va a mantener vivo tu corazón y centrado en la santidad, y hagan morir el pecado en ustedes. Porque si no, las personas no se van a convertir y ustedes no van a aprovechar su vida. Lo estoy parafraseando y eso es lo que nos dice acá el apóstol Pablo, ¿no? Y termina diciendo el versículo 17, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo puedo hacer algo malo en el nombre del Señor? Es imposible. Si yo voy a todo lo que haga de palabra o de hecho en acciones, lo hago en el nombre del Señor, vivo en santidad. La luz de Cristo resplandece en mí y las personas inconversas lo pueden ver. Yo vivo en santidad, en la plenitud de gozo, aprovechando la vida que Dios me da para servirle y adorarle, y soy reflejo de esa vida, y entonces otras personas pueden llegar a conocer al Señor Jesús como su Salvador. Porque si no, a veces, recuerdan ese viejo dicho, ¿no? Tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Que realmente podamos vivir una vida en santidad. En primer lugar, porque Cristo lo merece. En segundo lugar, porque no hay otra cosa que valga la pena. Y en tercer lugar, porque es la manera en la que las personas van a poder conocer al Señor, que realmente es verdad que somos del Señor y que vale la pena vivirlo. Si hay pecados o cosas, así sean pecados quizás graves, de impureza o de inmoralidad, bueno, hay que apartarse obviamente de ellos, confesarlos, apartarse, pero también no dejemos de lado el egocentrismo que siempre tenemos que luchar con eso, ¿no? De nosotros mismos, de querer prevalecer de nuestros derechos. Tenemos los derechos que Dios nos ha dado, pero tenemos que subyugar todo lo que somos a los pies de Cristo para que Él pueda gobernarnos completamente a nosotros. Que podamos vivir así y que el Señor realmente pueda resplandecer en nosotros, ¿no? hasta el día que venga. Que el Señor bendiga su palabra.